Puerta Abierta y mi nombre es Helen de Collins. Bien, durante las últimas semanas y con motivo del Día Nacional de la Biblia, que fue ayer 27, que dicho sea de paso nosotros celebramos el mes de septiembre completo, hemos estado dando unos estudios relacionados con la estructura en sí de la Biblia. Al principio hablábamos de que la Biblia, el origen de la Biblia, que fue escrita por 40 hombres durante un periodo de más de 1600 años, que decíamos también que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27. Hablábamos de que aparte de esa división de Antiguo y Nuevo Testamento, para facilitar su estudio, pues la Biblia se ha dividido en capítulos, cada uno de los libros, ¿no? Se ha dividido en capítulos y versículos. Esto se hace porque originalmente sabemos que esos libros pues eran rollos completos, un libro, pero para nosotros poder estudiar más fácil, pues se dividió de esa forma. Aparte de eso, decíamos que el Antiguo Testamento se clasificó en 5 grupos, que son los libros de la ley el Pentateuco, el Pentateuco, que viene de 5, porque son 5. Después tenemos los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. La semana pasada, nuestra hermana Jocelyn daba un pequeño resumen de los libros poéticos, los profetas menores y los profetas mayores. Y terminaba en Malaquías. Dimos también un pequeño resumen de los libros de la ley y de los libros históricos. Pues bien, esta semana, al haber concluido ya con lo que es el Antiguo Testamento, vamos a tener el estudio, el nombre para este estudio es los libros del Nuevo Testamento y evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Bien, le decía que el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Cuando continuamos leyendo, pues inmediatamente nos encontramos con el primero de los 4 evangelios. Este Nuevo Testamento también está clasificado en 5 grupos, que son los evangelios, el libro de los Hechos, ¿verdad? Las cartas paulinas, las epístolas generales y el Apocalipsis. Bien, los 4 evangelios. Iniciamos con el Evangelio de Mateo. Mateo presenta a Cristo como Rey o Mesías y fue escrito para los judíos. Eso lo vemos porque Mateo cita el Antiguo Testamento, menciona muchas de esas profecías que se hicieron de Cristo en el Antiguo Testamento. Mateo las menciona y más bien él muestra las escrituras que se cumplieron con el Mesías. Es en Mateo donde nosotros encontramos la genealogía de Jesús, que vemos pasar desde Abraham, David, Babilonia, entonces Cristo, que cada una de estos grupos tiene 14 generaciones. Es en Mateo también donde nosotros encontramos la gran comisión, esa porción en Mateo 28, donde dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de Mateo, que presenta al Mesías, como le dije, como rey, tenemos a Marcos. Marcos escribió para los romanos. Su narración se caracteriza por movimiento y acción y presenta a Jesús como siervo de Dios. Marcos es el mismo Juan Marcos que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje. El segundo evangelio, ¿verdad? Marcos. Después de Marcos tenemos a Lucas. Lucas era médico y escribe el evangelio para su amigo griego Teófilo. Se escribe a su amigo griego Teófilo. Así inicia el evangelio de Lucas, diciendo esta parte a Teófilo.
Lucas presenta al Señor como hombre, o sea, lo presenta, realza la perfección de Cristo como hombre y lo presenta como el Hijo del Hombre. Después de Lucas, entonces nos encontramos con el Evangelio de Juan. Juan, el discípulo amado. Juan, que aparte de este Evangelio escribe 3 cartas y que después, cuando está ya en sus últimos años, ¿verdad? Le es revelado el Apocalipsis. Juan presenta a Dios, a Cristo, como el Hijo de Dios y a través del cual nosotros podemos tener vida eterna. Es en el primer capítulo del Evangelio de Juan que nosotros encontramos esa porción que dice que el Verbo se hizo carne. Es en el Evangelio de Juan que nosotros encontramos también esta porción que dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos porque presentan una sinopsis de la vida de Jesús, de la vida de Cristo. Dan un vistazo, ¿verdad?, a la vida de Cristo. Mientras estos 3 evangelios nos presentan, que dicho sea de paso, hay varias partes, varios versículos que se repiten en los 3 evangelios o en 2 de ellos. Mientras los 3 evangelios, los 3 primeros, presentan los hechos de Jesús, Juan, el discípulo amado, se concentra en las enseñanzas de Jesús. Bien, después de estos 4 evangelios, nosotros nos encontramos con el libro de los Hechos. Este libro fue escrito por Lucas y habla del principio de la iglesia, de lo que ocurrió después que ya estaban los apóstoles. Es en Hechos donde nosotros encontramos ese discurso de Pedro, donde se convirtieron miles de personas. Es en el libro de los Hechos también donde nosotros podemos encontrar la conversión de Saulo a Pablo. Pero el tema principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Y hay un versículo clave que es Hechos 1:8, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es en el libro de los Hechos también donde nosotros encontramos que en ese aposento alto el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de ellos, así como lenguas de fuego. También es en el libro de los Hechos donde nosotros encontramos esa porción que a nosotros como iglesia nos identifica mucho, porque habla de las células de la iglesia en las casas y habla de que cada día era añadido, el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Todo esto nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos, pero les repito, el tema principal de Hechos es el ministerio del Espíritu Santo. Bien, después de Hechos, entonces nosotros encontramos las epístolas paulinas, las cartas paulinas. Las cartas paulinas, que fueron todas escritas por el apóstol Pablo. Algunas de ellas fueron escritas a iglesias y otras fueron escritas a personas. Bien, la primera que encontramos, ¿verdad?, es Romanos. Se le ha llamado la catedral de la doctrina cristiana. Su tema sobresaliente es la justificación por la fe. Si usted quiere saber más de Romanos, de esta carta, le motivo a que mire capítulos anteriores de nuestra escuela bíblica, donde nosotros dimos un estudio completo de todo de Romanos, de la carta de Romanos. Así que si usted quiere saber más, pues se va a unos capítulos anteriores y va a encontrar allí un estudio más profundo sobre Romanos. Después de Romanos, nosotros encontramos a Primera y Segunda de Corintios. Primera y Segunda de Corintios la escribe el apóstol Pablo a una iglesia que él fundó allí en Corinto. Y ellos tenían, la carta tiene que ver con problemas de doctrina y conducta en la iglesia. Es en Corintios donde nosotros también encontramos el establecimiento, vamos a decir, de la Santa Cena, donde Pablo
habla de esto. Es en Corintios, ellos tenían un problema de conducta, como les digo, y el apóstol Pablo pues les habla, les dice de cuál debe ser la forma correcta. Es también en Corintios donde nosotros encontramos la preeminencia del amor, que dice que el amor es sufrir, el amor es todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, que el amor es sufrido. Es en Primera de Corintios donde nosotros encontramos esto, que dice que estarán la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Por amor fue que Cristo vino, murió, dio su vida por usted y por mí. Fue por amor a la humanidad, que Él se hizo, el Creador se hizo criatura, fue por amor. La clave de esto es el amor. Bien, después nosotros nos encontramos con la carta de Gálatas. Gálatas, su tema principal dice que tiene el mismo tema de Romanos, que es la justificación por la fe. Recalca que nadie puede salvarse por las buenas obras, sino por la fe en Cristo. Es en Gálatas donde nosotros encontramos las obras de la carne, pero también encontramos el fruto del Espíritu, que es amor, paz, fe, gozo, templanza, mansedumbre, benignidad, paciencia. Es en Gálatas donde nosotros encontramos esta porción que nos ayuda a nosotros los cristianos a tratar de cultivar ese fruto del Espíritu, a tratar de obrar así, con fe, en amor, con paciencia, con gozo. En Gálatas es que encontramos esto. Después está Efesios, Filipenses y Colosenses, que también tratan sobre la conducta. En Efesios es donde nosotros encontramos la armadura de Dios, que dice con el calzado del Evangelio, el yelmo con la espada de la justicia. Es en Efesios donde nosotros encontramos esta porción. Son cartas que Pablo las escribió a las iglesias, a iglesias que él había fundado y que tenían algunos problemas, y él les escribía para decirle cuál debía ser el comportamiento. Después tenemos Primera y Segunda de Tesalonicenses, que describen lo que pasará justo antes del regreso de Cristo. Se cree que este fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Es en Primera y Segunda de Tesalonicenses donde nosotros encontramos también esa porción que nos habla del momento en el que Cristo va a venir por su iglesia. Miren, les decía que el Antiguo Testamento se profetizó sobre el Mesías. En el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento de esas profecías del Mesías que se hicieron en el Antiguo Testamento, las vemos cumplidas en el Nuevo Testamento. Y de la misma manera como esas profecías se cumplieron y se decía que vendría el Mesías, todo lo que se dijo de él, que vendría, nacería de una virgen, un nacimiento virginal, todo se cumplió. Asimismo, como dice que Cristo va a venir de nuevo, eso también se va a cumplir. Quizás, como dice la palabra, algunos lo tienen por tardanza, pero Dios en su infinito amor no quiere que ninguno se pierda, y por eso pues retarda, vamos a venir a decir que no es que lo retarda, sino que hay un momento justo en el cual Él va a venir. Hay un momento ya en el que Él determinó, que no lo saben ni los ángeles, solamente Dios lo sabe, pero que ese momento va a llegar, mi hermano, que usted me mire en este momento. Cristo va a volver. Y en Tesalonicenses nosotros vemos la descripción de ese momento. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos, y en el aire les recibiremos. Qué promesa tan extraordinaria, qué momento tan maravilloso va a ser ese, cuando veamos al Hijo del Hombre lleno de poder, ya no como lo vimos en su primera venida, en un pollino. No, ahora Cristo va a venir con todo su poder, con toda su soberanía. Va a ser un momento maravilloso, porque dice que todo ojo lo verá. Y como mismo dice, los muertos en Cristo van a resucitar,
y los que hayamos quedado vamos a ser transformados y les recibiremos en el aire. Qué momento tan extraordinario. Amén. Y esa descripción nosotros la encontramos en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Bien, después de esto vemos 4 cartas que Pablo escribe a personas individuales. Le escribió 2 a Timoteo, una a Tito y una a Filemón. Estas cartas son cartas pastorales, vamos a decir. Hablan de la forma en la que tienen que ser los ministros. A Timoteo lo exhorta a que continúe predicando, a que prediquen la sana doctrina no adulterada, igualmente a Tito. Y Filemón es más bien como una exhortación, es una solicitud para que Filemón perdone a un esclavo y lo reciba de nuevo. Ese esclavo se llamaba Onésimo. De eso trata la carta a Filemón. Pero podemos ver en esta carta a Filemón, aunque cuando quizás la leemos solamente vemos a Pablo diciéndole a Filemón que reciba a Onésimo, que él ha recibido al Señor, vamos a decir, pero vemos de la manera en que la Biblia también en la parte social, en las relaciones humanas, por el cambio que opera en nosotros, también la Biblia influye en ese sentido. Después tenemos a Hebreos. Hebreos explica que el pacto nuevo es mejor que el pacto antiguo. Es en Hebreos donde nosotros encontramos la descripción de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es en Hebreos donde nosotros encontramos un listado de hombres y mujeres que por la fe hicieron conforme a lo que Dios les dijo y Dios se glorificó a través de ellos. En este listado nosotros encontramos a Noé, que hizo aquella embarcación con la promesa de que iba a llover cuando nunca había llovido. Sin embargo, Noé pues obedeció y Dios se glorificó a través de él. Vemos que encontramos aquí a Abraham, encontramos a Sara que dio a luz, dice que por la fe tuvo fuerzas para parir a los 90. Encontramos una galería de hombres y mujeres que obraron conforme a la fe y como les decía, Dios se glorificó a través de ellos. Pero la palabra clave en este evangelio, en esta carta, es mejor, porque dice que el pacto antiguo es mejor, el pacto nuevo es mejor que el pacto antiguo. Después de las cartas paulinas, nosotros entonces podemos ver las epístolas generales. A diferencia de las cartas paulinas, estas llevan el nombre de la persona que las escribió. Estas son Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y Judas. Dice que Santiago fue pastor en Jerusalén y probablemente el hermano de Jesús. Santiago habla de la fe viva, de que las buenas obras nos salvan, pero si ya somos salvos, haremos buenas obras. En Santiago nosotros encontramos que la fe sin obras es muerta. Es en Santiago también donde nosotros encontramos esa parte que habla de la lengua, que dice que la compara con el timón de un barco, que es un aparato pequeño, vamos a decir una parte pequeña del barco, sin embargo lo controla toda la embarcación, motivándonos a nosotros a que nosotros sepamos de qué manera nos expresamos. Dice, las cartas de Pedro son de ánimo para los creyentes que sufren. Son 2 cartas, las cartas de Pablo. Después encontramos las 3 cartas de Juan, que fue el que más vivió, ¿verdad? Como les decía, escribió 3 cartas, el Evangelio y el Apocalipsis. El tema principal de Juan es el amor de Dios y cómo debemos amarnos unos a otros. Es en esta carta que nosotros encontramos que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por último, tenemos a Judas, hermano de Santiago y posiblemente del Señor,
amonesta al lector contra las enseñanzas falsas, contra falsos maestros, que tenemos que cuidarnos de enseñar la sana doctrina. Por último, para terminar ya con el Nuevo Testamento, tenemos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se le reveló a Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Juan, como les decía, el discípulo amado, pudo ver, el Señor le mostró cómo sería hasta la Nueva Jerusalén. En este libro nosotros encontramos un mensaje para 7 iglesias que todavía hoy día nosotros podemos ver que son las cosas, vamos a decir, que afectan a las iglesias. A una les decía que se enfocaba demasiado en las obras, a otra les decía que el primer amor lo había perdido. El mensaje a las 7 iglesias encontramos en el libro de Apocalipsis. Y al final, como termina ya el último libro de la Biblia, es diciendo: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y dice amén y amén. Hasta aquí hemos podido ver un pequeño resumen de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Como les decía al principio, les motivo, les exhorto a que lea la Biblia, y no solamente la lea, sino que la estudie. La clave para nosotros poder entender la Biblia es orar antes de hacerlo, pedirle a Dios que nos dé revelación de su palabra, y yo le garantizo que eso va a cambiar su vida. Ahora vamos a ver evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Primeramente tenemos la variedad y unidad de las escrituras. Me explico. 40 autores en más de 1600 años escribieron la Biblia, y la misma tiene armonía. Eso nos habla de que fue pensada en la mente de Dios. Eso nos habla de que la Biblia fue revelada por Dios mismo. Otra evidencia es la cantidad de manuscritos y monumentos arqueológicos que se han encontrado, que se mencionan en la palabra de Dios. O sea, no estamos hablando de un libro que lo escribió una persona y que es en una ciudad fantasma, en algo que no existe. No. La historia, la arqueología tiene evidencia de los lugares, de los acontecimientos que se mencionan en ella. O sea, es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. Ella misma menciona a Dios como su autor verdadero. Otra evidencia de que es la palabra de Dios es que indestructible. Varias veces han tratado de destruir la Biblia. En varias ocasiones, en nuestro primer estudio sobre este tema, nuestra hermana Sorile hablaba de un momento específico que la misma Biblia lo dice, que se quemaron los rollos, y el Señor le dijo al profeta: vuelve y escríbelo de nuevo. La Biblia es el libro que en más idiomas se ha traducido. La Biblia es una recopilación de varios libros que, como les decía, tienen un orden, tienen una continuidad. No es que uno habla de una cosa y el otro habla de la otra, que no tienen nada que ver, no. Tienen un orden, tienen una secuencia. Porque, como les decía, Dios mismo fue que inspiró a cada uno de los hombres para que la escribieran. Y de último quise dejar algo, y no menos importante, y es que cuando leemos la palabra de Dios, hay una transformación en nosotros. Es imposible que un hombre y una mujer estudie la Biblia y siga siendo igual. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque, como mismo dice la palabra, es viva, es un arma,
que corta los tuétanos, llega hasta lo más profundo del ser de la persona que le está leyendo y vivifica. La Biblia, como les decía, es una fuente inagotable. Una fuente inagotable, ¿por qué? Porque yo leo hoy un versículo y Dios me da una enseñanza a través de él. Pero mañana yo lo puedo leer y me da otra enseñanza sin que la anterior deje de ser cierta. Me explico, no es que la segunda revelación va a anular a la primera, no, es que va habiendo una revelación nueva, es que va habiendo una enseñanza nueva cada día. Y eso solamente puede hacerlo algo vivo. Y les digo que la palabra de Dios es viva, porque en el Evangelio de Juan, como les decía anteriormente, menciona a Cristo como el verbo que se hizo carne. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos leyendo el manual de instrucciones del Creador. Entonces, al leer, sabemos cómo debe ser nuestro actuar, cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestros pensamientos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos leyendo lo que Dios desea que seamos nosotros. Es imposible, como les decía, que una persona lea la Biblia y siga siendo igual. Ningún libro, ninguno, por más bueno que sea, por más técnicas, ¿qué le digo?, de psicólogo, que son los que trabajan con la mente, o psiquiatra, por más palabras bonitas que tenga, ningún libro, ninguno que se haya escrito o que se vaya a escribir tiene ese efecto en el ser humano. Porque es que la Biblia es un espejo en el cual nosotros nos vemos reflejados. Y entonces vemos que no somos nada. Entonces vemos nuestras imperfecciones. Pero Dios en su infinito amor nos muestra nuestras imperfecciones. Pero no nos deja ahí, sino que nos muestra la manera correcta. La santa y bendita palabra de Dios es vida, una fuente inagotable. La manera en la que Dios se le presenta al hombre, se le muestra al hombre. Yo le motivo a que en este tiempo, donde estamos viviendo tantas cosas que no lo leí en la historia, porque ocurrieron hace 100 años, justamente 100, este tema de pandemia, donde nosotros vemos que la sociedad está totalmente mal. En la Biblia nosotros encontramos esperanza. En la Biblia nosotros encontramos paz. En la Biblia nosotros encontramos un refugio. Es como un oasis. La Biblia es la palabra de Dios. Y aunque quieran destruirla como lo han intentado, no van a lograrlo. Porque como bien dice, se seca la hierba, se seca la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gracias por acompañarnos en este recorrido de estas 4 semanas, hablando de la estructura en sí de la palabra de Dios. Y nuevamente le motivo a que lea la Biblia. Vamos a orar. Señor Padre, Jehová Dios de los ejércitos, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es fuente inagotable. Gracias, Dios, porque no solamente moriste, sino que además dejaste tu palabra para que nosotros podamos entender el propósito para el cual estamos aquí. Yo te pido, Señor, que cada persona que está en esta hora mirando esta transmisión, tú inquietes su corazón, inquietes su vida para que pueda buscar de ti.
para que pueda leer tu palabra. Y yo te pido, Señor, que a medida que vayan leyendo tu palabra, tú te vayas revelando sus vidas. Tú vayas haciendo esa obra transformadora, maravillosa, en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es el que nos revela, que es el que nos instruye, que es el que nos redarguye, que es el que nos muestra, que es el que nos llena, que es el que nos da gozo. Señor, gracias porque tu obra es perfecta, tu obra es maravillosa. Mi alma te alaba, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y por tu amor inagotable. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, pues muchísimas gracias nueva vez. Les motivo para que nos vean cada lunes a esta hora, donde tenemos estudios sobre la palabra de Dios, sana doctrina, como bien dice la Biblia. Les motivo también a que nos sintonicen los jueves, a que se unan de manera presencial con nosotros los domingos a partir de las 10 de la mañana. Somos la congregación cristiana Puerta Abierta y somos felices porque Cristo es la diferencia. Dios les bendiga.